Noticias Paralelas, un podcast de la agencia EFE. Hoy te hablamos de las antiguas casas de pescadores del Guadiana, unos lugares que fueron hogar, trabajo y vida entera para una treintena de familias. Y no hablamos de chalés con piscina, sino de casas hechas con lo que había. Eso sí, tirad de imaginación porque agua, lo que se dice agua, no sobra. Si escuchas, te lo cuento. Estas viviendas estaban en zonas como los Ojos del Guadiana o las Tablas de Daimiel, cuando el río era generoso y no una anécdota geográfica. Cada familia tenía su propio tramo de río, delimitado con una precisión digna de notario, pero sin papeles. Era una ley no escrita, pero sagrada. Aquí pescas tú, allí pesco yo, y todos contentos. Así se evitaban conflictos. Las casas eran muy humildes, piedras, barro, cañas y mucha maña. Algunas divisiones interiores se hacían con cañas cubiertas de barro aplicado a mano. Decoración rústica, versión extrema. Aún así, funcionaban. Eran viviendas austeras, adaptadas a la economía precaria y a un entorno duro. Normalmente tenían un dormitorio, una pequeña cocina y una cuadra para el borrico. Según el naturalista Concepción Sepúlveda, la vida giraba alrededor de la pesca, sobre todo de cangrejos y peces. Parte se vendía en pueblos cercanos, pero la mayoría de los cangrejos acababa en Madrid. Sí, el Guadiana alimentando la capital. Y entonces este río pues era 30 familias vivían desde los Ojos del Guadiana a las Tablas y otras 30 aproximadamente en el entorno de las Tablas, ¿sí? Y eran gente que vivía del río y generalmente del cangrejo, todo lo que era la temporada de verano, primavera, vivían del cangrejo. Para que los cangrejos llegaran vivos, los pescadores los guardaban en grandes nasas de mimbre sumergidas en el río. Cada semana llegaba el camión y se montaba el mercado logístico de la época. Eso sí, en invierno la cosa se complicaba, menos pesca, más frío y más imaginación. Las familias se dedicaban a la cestería, a reparar nasas o arreglar utensilios, una economía de subsistencia muy parecida a la del agricultor tradicional. Muchas casas tenían también horno propio, hacían su pan, cultivaban algo de trigo, intercambiaban trabajo por harina, trueque, ayuda mutua y cero tarjetas de crédito. Hoy, por desgracia, la mayoría de estas casas han desaparecido. Aunque eran propiedades privadas, su pérdida supone un golpe enorme al patrimonio cultural. Estamos ante los vestigios del pasado del río Guadiana, donde vivían los pescadores y la gente que comía y vivía del río. Algunas se han recuperado en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, como la Casa de la Quebrada o la de la Isla del Pan. En muchos casos solo queda la techumbre de carrizo, pero suficiente para recordar la estrecha relación entre el ser humano y el río. Un río que cambió y con él toda una forma de vida. Conservar estas casas, dice Sepúlveda, es conservar la memoria, porque entender el pasado del Guadiana es entender la identidad de estas tierras. Quizá la próxima vez que veamos un río seco podamos imaginarlo lleno de vida y de historias. Te invitamos a seguir escuchándonos.